Hola, soy Carolina Jiménez y soy artista de layout en efectos visuales para cine. Llevo más de 10 años trabajando en estudios como Weta Digital, en la trilogía del Hobbit, en NPC, Guerra Mundial Z o Prometheus, y actualmente trabajo en Scanline VFX en películas como Megalodón, La Liga de la Justicia, Ant-Man y la Avispa o Power Rangers. Como artista de layout, mi trabajo consiste en montar la escena, colocando todos los elementos de los que nos proveen el resto de departamentos, atendiendo cuidadosamente a la intención narrativa, la composición, el encuadre y la continuidad de toda la película. Algunos de los elementos que debemos incluir y hacer trabajar perfectamente como conjunto son la cámara, los personajes, los entornos, el atrezo y las fuentes de luz. Lo que más me gusta del layout en VFX es el trabajo de cámara. Nos encargamos de la posición, el ángulo y el movimiento. Es lo más parecido a ponerte una cámara al hombro y rodar una película desde tu ordenador. Para un artista de layout es muy importante conocer bien el lenguaje cinematográfico, dominar la narrativa audiovisual y tener conocimientos técnicos y artísticos sobre el uso de la cámara. Por eso, en este curso de Doméstica te explicaré los diferentes pasos que debe dar un artista de layout en Maya para montar una escena. Al final del curso tendrás un conocimiento global de todas las fases que componen el trabajo de layout en VFX. Para ello comenzaremos describiendo muy bien qué es el layout. A continuación enumeraremos y definiremos algunos conceptos fundamentales como cámara de set, cámara de tracking o plate. Además comprenderemos bien qué es un full CG shot, un plano que no tiene plate. Después pasaremos a Maya y pondremos en práctica todos estos conocimientos teóricos y montaremos una escena en la que aprenderemos a hacer reposiciones de cámara, blocking de animación y exportación de materiales. Además, aprenderemos cómo rodar un diálogo entre dos personajes y en qué consiste la regla de los 180 grados. Para finalizar, te propondré que ruedes una pequeña escena en la que tendrás que poner en práctica todo lo que aprenderás en este curso. Aunque yo voy a hacer algunas de mis explicaciones utilizando Maya, no necesitáis tener este programa ni conocimientos básicos de él. Sí que necesitaréis manejo elemental de un software de edición y una cámara que grabe vídeo, por ejemplo la de vuestro teléfono móvil. Este curso va dirigido a estudiantes de VFX y cinéfilos que quieran entender en qué consiste el trabajo de layout. Si eres un amante del cine, aprenderás a contar una historia mediante el correcto uso de una cámara, tanto en un entorno tridimensional como en un rodaje.